minutos y conversamos ahora con el exministro Jorge Burgos, senador Escuando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Hola, Juan Manuel. Hola. No sé si está... Hola, Connie, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. les va? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Jorge Burgos, Vale. leíamos el otro día una nota del Mostrador que hablaba de la operación Hijo Pródigo y que la DC está afinando la vuelta al partido de ex dirigentes que renunciaron por distintas razones, ¿verdad? Ya podremos recordar en alguna medida también cuáles fueron las tuyas. Está tu nombre, el de Jorge Correa, el de Guillermo Pickering. ¿Volvería a la democracia cristiana, Jorge Burgos? A ver, lo primero que te quiero decir que esa información del diario electrónico que me dijiste respecto a lo que a mí alude es absolutamente falsa. Ya. Absolutamente falsa. Yo no he tenido contacto ni con la persona que se indica ahí, ni he participado en reuniones en el marco de lo que se señala que es una operación. Absolutamente falsa. Dicho eso, yo en una entrevista hace algún tiempo en otro periodo electrónico, me preguntó el periodista respecto de una cosa parecida. Y yo dije, mire, mal que mal, yo con los años que tengo y el tiempo que estuve en la DC, que fueron muchos años, de alguna manera voy a morir siendo demócrata cristiano. Eso fue lo que dije. Y probablemente, si la democracia cristiana, muchos de los que no hemos ido por distintas razones, volviera a ubicarse políticamente en un centro progresista nítido, con diferenciaciones claras respecto de lo que es la extrema izquierda, desde el punto de vista de la conformación de las listas, no solo desde el punto de vista de la coalición de gobierno, podría haber una oportunidad, si somos recibidos, de volver. Eso fue lo que dije, pero formar parte de una operación, o que se esté... Respecto a mí, absolutamente falso. Ya, ok, despejado ese punto. Uh-huh. Vamos a las razones también de fondo, porque se explique, es importante ir un poquitito para atrás, Jorge, para entender la razón de que ustedes dejaran de militar en la democracia cristiana, el estado actual de la democracia cristiana y esta posibilidad que también se está empezando a tejer hoy día de que vuelva una suerte de alianza tipo nueva mayoría, pensando incluso en llevar de vuelta como candidata a Michelle Bachelet. Mira, yo vi con entusiasmo he visto, porque no está muerto, con entusiasmo unas declaraciones del presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, al que conozco mucho, soy amigo de él, más allá de que no sea militante de la democracia cristiana, en que sostuvo que la democracia cristiana quería establecer un pacto en la línea de lo que fue la concertación. En eso, aparentemente, le ha ido mal, porque los partidos que hicieron la concertación, el PPD, el PS en particular, y el Partido Radical, entiendo también, están mirando la próxima elección desde una mirada de unidad del oficialismo. La DC, según Undurraga, no está en eso. Y la alternativa era formar, ¿no es cierto?, una coalición de centro-izquierda, sin los extremos, y él ha manifestado su interés en ser candidato presidencial, participar en una primaria. Yo veía con interés que en esa primaria pudiera participar gente que también se ubica más o menos lo mismo, amarillo, demócratas, los propios radicales, si estuvieran en eso, o otros partidos. Yo sé que es difícil, que es complejo y probablemente la primera oportunidad no va a ser exitosa, pero creo que a ese centro político hay que poco a poco reconstruirlo, porque creo, sinceramente, que ese centro fuerte ha sido lo mejor que le ha pasado a Chile en los últimos años, desde el punto de vista de la gobernabilidad, desde el punto de vista de los éxitos, y sería bueno volver a construir una oportunidad de esa naturaleza. Eso es lo que yo veía. Ahora, la Connie tiene razón, ha surgido ahora la posibilidad, la especulación más bien, porque no lo ha dicho ella, que la expresidenta vuelva a ser candidata, la expresidenta Bachelet. Y ahí he leído también algunas voces del mundo demócrata cristiano diciendo que en ese caso, bueno, hay que reconversar el tema, en fin, es obvio que ella tiene un liderazgo. Bueno, no sé en qué ir a hacer la DC definitivamente, para ser franco. Ahora, Jorge Burgos apoyando a Michelle Bachelet, ¿no es tema? No. ¿No? Yo estoy en Bajo otra, ninguna circunstancia, no. a pesar de haber sido ministro de ella. O por eso mismo, a lo mejor. No, yo fui ministro de ella, tuve el honor de ser ministro de Estado y ella tuvo la gentileza de nombrarme, estuve en 2 cargos de ministerio, pero todo el mundo sabe que yo me fui
voluntariamente de ese gobierno. Y si ella es candidata, me puede pasar lo que me ha pasado desde la primera vuelta del 2000. Yo la última que voté para una presidencial fue para la primera vuelta de la elección del 2017, que voté y trabajé por Carolina Goich. De ahí para adelante, o no he votado cuando era voluntario, en la segunda vuelta de esa elección, o he votado en blanco. Nunca más voté. Jorge, entonces, en una mirada desde la República Independiente donde está parado Jorge Burgos en estos momentos, ¿cómo mira usted el debate que hay en el oficialismo en torno a la definición de una candidatura presidencial con esta, digamos, realidad un tanto compleja de ver quienes plantean que haya una primaria en un gran arco, ¿no?, que vaya desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, pero al mismo tiempo también un frente amplio que pareciera estar levantando con más entusiasmo la candidatura de la representante de una concertación a la que querían superar que a una figura propia? ¿Cómo mira usted el debate ahí, que se está generando ahí? Bueno, hasta hace poco, no hace mucho, la candidatura de la expresidenta Bachelet aparecía como descartada por sus propios dichos, ¿no es cierto? Que fue bastante categórica al respecto, y eso no hace tanto tiempo, era un par de meses. Bueno, en los últimos días o últimos meses, ha ocurrido que hay intérpretes probablemente muy allegados a la presidenta, u otros no tan allegados, pero se sienten allegados, que han sostenido que han cambiado esas circunstancias y que podría haber alguna novedad a la cuadra de marzo. Yo no tengo idea de eso, yo más bien me quedo con la declaración de que no va a ser candidata, pero debo reconocer que el silencio respecto de interpretaciones públicas habla de algo. Y probablemente, legítimamente, está reanalizando lo que parecía que era una decisión definitiva. Y obviamente, claro, hay un mundo, a ver, como el núcleo duro del gobierno de Boric, lo que se presentaron en la primera vuelta, ¿no es cierto?, separados de la ex nueva mayoría, de la ex concertación, pues el Partido Comunista estuvo con Boric desde la primera vuelta. Yo creo que da cuenta de que no encontraron un elemento de renovación, el nombre, a mi juicio, más, ¿cómo decirlo?, más interesante que tenían respecto de la posibilidad de que fuera candidato ahora, ha señalado, ese sí que de manera categórica y muy sincera, que no quiere ser candidato en esta oportunidad, que es el alcalde de Maipú. Y se quedaron un poco sin candidato. Yo creo que hay sectores del Frente Amplio que les parece interesante la candidatura de Carolina Toá. Particularmente se me ocurre que al propio presidente. Pero esa candidatura va a ser, o sea, mientras esté en ese ministerio es bien difícil que suba. Se tendría que ir luego, pero para eso tienen que despejarle la cancha a sus propios, porque si vamos a pasar 2 o 3 meses en que exista la posibilidad de que se revise la decisión de la expresidenta Bachelet, las posibilidades de Carolina Toá son bastante escasas desde el punto de vista de subir la adhesión que tiene hoy día, que obviamente es baja. Jorge, tú hablabas de fortalecer el centro. Sin embargo, en la realidad electoral ha demostrado, y no en los últimos años, sino que hace más rato incluso, que el centro no prende ante la opinión pública o ante el ciudadano elector finalmente. ¿Por qué? ¿Dónde está la falta de conexión ahí? Yo creo que la poca claridad de asumir una posición diversa, progresista, pero gradualista, reconocedora, ¿no es cierto?, de la necesidad de permitir al mundo privado hacer sus acciones, sus negocios, un Estado pequeño pero regulador. No sé, yo estoy, en estos días terminé de leer una novela de Richard Ford y me puse a leer ayer el libro de Sebastián Edwards sobre los Chicago Boys, pero la primera parte del libro de Sebastián Edwards es un análisis respecto de lo que fue la economía durante la concertación. Y tú te das cuenta cómo gobiernos de la concertación de distintos signos fueron capaces de reconocer las virtudes de la economía social de mercado,
profundizarla en algunos aspectos, darle la impronta del desarrollo de esa economía a una democracia, a una dictadura, y eso fue fundamentalmente exitoso para Chile. ¿Cómo no va a ser lógico que ese centro-izquierda recupere esa impronta y ofrezca eso al país? Te puedes demorar un poco, pero hay que ser claro en eso. Probablemente la falta de concreción en voto es por una falta de claridad en eso, pienso yo. Ya, pero solo eso porque pareciera que es un espacio que muchos intentan como capturar Sí, es cierto. sí, es cierto. pero al mismo tiempo como que se vuelve un poco, como que se difumina un poquitito la realidad también de ese centro. O sea, un centro que terminó pactando con la derecha, otro centro que no es ni de oposición ni de gobierno. Claro, como tengo repartido en varias partes. Exacto. ¿Cómo lo interpreta uno? Sí, porque además tú tienes que agregar que las encuestas, si tú miras cuando preguntas las encuestas, particularmente el CEP pregunta eso, ¿dónde se califica la gente en una escala de 1 a 10? El grueso, no sé si el grueso, pero la mayoría de la gente se califica más bien hacia el centro. Exacto. Pero ¿y qué pasa entonces? Que no hay nadie que interprete claramente ese centro, como antes ocurrió. Bueno, yo lanzaba una tesis, falta de nitidez, falta de liderazgo, probablemente. No han existido las generaciones de recambio que pudieran dar esa tesitura desde una mirada de centro izquierda, como fue Lagos, o una mirada de centro más centro, como fue Frey, o como fue Aylwin. No hay, en la generación de reemplazo, no han habido ese tipo de personas. Uno podría, la presidenta Bachelet, que sí tuvo, y probablemente, si las cosas van, puede tener un liderazgo todavía vigente, ella más bien en su segundo gobierno fue más en lo que es ella, más que en el primero, es decir, la unidad de la izquierda chilena. Entonces, ese centro representado también en los gobiernos que te dije, de alguna manera no ha tenido el liderazgo. Los partidos que le dieron sustento, cual más, cual menos, fueron sintiendo que en ese periodo solo pudieron hacer algunas cosas y que llegó la hora de hacer las cosas que querían. Bueno, cuando llegó la hora de hacer las cosas que querían, las cosas anduvieron mucho peor, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Entonces, ¿cómo va a ser lógico volver a lo que fue la impronta de la centroizquierda noventera de comienzo de los 2000? A lo mejor es muy retrógrado lo que estoy diciendo, pero es lo que creo, ¿no? Sí, ¿tú eres de los que coquetea o se le ha pasado por la cabeza la idea de que Frey podría volver a ser un candidato? Sí, yo creo que él tiene las condiciones, tiene una historia que contar, ha tenido un rol súper importante en estos años, diciendo las cosas que hay que hacer, pero él ha sido súper claro, no va a ser candidato a la presidencia de la República porque entiende que su tiempo es otro hoy día, por la etapa cronológica en que está, su tiempo es otro en el sentido de colaborar, pero no es ser candidato a la presidencia de la República. He tenido oportunidad de escuchárselo directamente a él. Ya, déjame hacerte una pregunta, me voy a alejar un poquitito de la conversación coyuntural de las candidaturas presidenciales, pero ¿por qué crees tú que cuando se mencionan a los gobiernos de la concertación, siempre se recuerda el gobierno de la transición de Aylwin, el gobierno de Lagos, lo que representó Bachelet, y siempre el gobierno de Eduardo Frei queda un tanto rezagado en términos de destacar lo que realmente representaron sus 6 años de gobierno, de una gran modernización para nuestro país? Ahora pareciera que hay como una cierta revalorización de algunos sectores respecto de su figura, pero ¿por qué crees que la historia ha sido tan injusta con el gobierno del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con todo lo que representó para nuestro país? Y empezar contestando que ahora último eso ha cambiado, y ha cambiado con fuerza. Con harta fuerza. Pero tú mismo me lo concediste en la pregunta, entonces tengo que ir al fondo. ¿Por qué? Buena pregunta. Yo creo que hay una cuestión que no explica todo, pero el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue un gobierno espectacular los primeros 4 años. Las cifras de ese gobierno son las mejores cifras de los últimos 40, 50, 60 años desde el punto de vista económico, y las realización de los primeros 4 años. Los 2 últimos años fueron bastante más complejos.
bastante más complejo desde el punto de vista económico. Probablemente las personas que ya tienen cierta edad tienen ese recuerdo, porque es lo que pasa, voy a hacer un símil deportivo, es lo que pasa en las luchas deportivas, cuando un equipo ha jugado el descueve, pero los últimos 20 minutos tiene problemas, el recuerdo que queda en el hincha de los últimos 20 minutos. Claro. A lo mejor hay una explicación eso, pero es muy injusta, porque hay que mirarlo en su globalidad, y en su globalidad fue muy... Yo creo además que él tenía otras características de los otros dos muy buenos presidentes de la Concertación, Elwin y Lago, en el sentido que era de alguna manera un político menos tradicional, era un ingeniero más realizador, su gusto fundamental era, ¿no es cierto?, modernizaciones, apertura económica, ¿cómo se llama?, concesiones, pero a la hora política también era de tomar decisiones y no le temblaba la mano. En fin, yo creo que hay una injusticia en eso. Yo creo que en una calificación durante mucho tiempo que ha venido cambiando, como que no reconocía lo que fue, lo realizador que fue ese gobierno durante su sexenio. Jorge Burgo, tú te declaras de oposición. Pero una oposición... De una oposición buenista, pero de oposición. No sé si buenista, pero si tú ves, a mí me preguntan mucho por temas de seguridad y en general yo tiendo a reconocer. A reconocer los éxitos del gobierno, en fin, no ando por la vida como opositor, no soy partidario de este gobierno, no voté por este gobierno, pero soy de los que le reconozco que por pragmatismo o por decisión o por convencimiento, después de el tortazo que se pegaron con la derrota de la primera propuesta convencional, ¿Ya? fueron capaces de ir cambiando ciertos signos. Y en eso creo que Boric tuvo intuición política, tuvo inteligencia política. Sería injusto no reconocerlo. Ahora, dicho eso, también pareciera ser bastante cierto a estas alturas, ¿verdad? Siempre sabemos que todo puede pasar y que un año en política puede ser una eternidad. Pero las encuestas lo que están apuntando es que el próximo gobierno debiera ser un gobierno de alternancia, probablemente un gobierno de la oposición. Y la oposición hoy día tiene, digamos que una situación un poco desordenada en términos presidenciales. No sabe si va a ir a primaria o no, o si es una primaria reducida a los partidos más a la derecha de Chile Vamos, o si Chile Vamos va a ser una propia también con otros candidatos. ¿Cómo ves tú el escenario presidencial que está a estas alturas instalado o desatado ya en la oposición? A ver, yo creo que, claro, tú tienes razón. Es probable que en Chile vuelva a pasar lo que viene pasando desde el 2006. No es muy nuevo. Uno tú, uno yo, digamos. Claro. El último traspaso de mando fue entre Lagos a Michelle Bachelet en su primer gobierno. Sí. Después, uno tú, uno y yo, y coincide con dos personas, ¿no es cierto?, salvo la última. Entonces hay una probabilidad alta que vuelva a pasar eso porque viene pasando hace tiempo. Y porque las encuestas indican que hay un posicionamiento bastante más claro de la candidata de Chile Vamos. Pero no arrancado varios cuerpos, tampoco. Tampoco, digamos que es carrera corrida. Sería un error sostener eso. Es lo más probable, pero no lo absolutamente probable. Yo tengo la impresión de que la derecha tiene un problema con el surgimiento, ya tenía un problema con el surgimiento, ¿no es cierto?, de este candidato que ya lleva, esta sería la tercera vez que se presenta, Kast, ¿no es cierto?, que tuvo su momento de gloria en la primera vuelta de la elección pasada, que tuvo su momento de gloria para redefinir los convencionales de la segunda convención, pero que lo ha ido dilapidando todo, para ser franco. ¿no? Tuvo la oportunidad de ser el que empujaba una constitución razonable y terminó empujando una constitución también partisana que fue derrotada. Entonces no le ha chuntado mucho. Y ahora, para más remate, le surge, lo pasan por la derecha, Kaiser. Y está, no sé, pues dijo, no, yo voy a la primera vuelta, dijo el amigo Kast, pero
Pero ahora parece que dentro del propio partido dice, oye, no, hagamos una primaria, pero son los mismos votos, ¿no? Los mismos votos, la misma gente, ese 18, 17, 19, no sé, por ciento, de una extrema derecha que ha crecido, por cierto, que ha crecido como en todas partes del mundo. Claro. Pero si tú me dices, es probable, voy a adelantar una cosa, que tengamos un presidente de la República de ese palo, no creo. Ahora, ¿cómo te explicas tú el crecimiento de Johannes Kaiser? Yo me lo explico porque normalmente hay un sector muy cabreado con la política tradicional. Y a la política tradicional la denominan cualquier cuestión que sea más obvia, que sea más repetitiva de ciertos signos republicanos. Yo creo que a Kast también le han pegado un poco por eso su propio sector. Entonces surge una persona que viene, que nadie lo conocía, que es un autodidacta, que maneja bien las redes sociales y produce un entusiasmo con muchas partes del mundo. Y desde una mirada de derecha, muy de derecha, en materias de migración, en materias de seguridad, que la gente entiende que no se está haciendo todo lo que hay que hacer y que las cosas están tan malas. Entonces dice, yo voy a hacer una cárcel como Bukele, en fin, todas esas cosas que anunciarlas es bastante simple, implementarlas en una república en serio bastante más difícil, entusiasman. Yo no creo, me puedo equivocar, pero no creo que entusiasme para conducir un país. El nuestro por lo menos. El nuestro por lo menos. En otros países que viven situaciones mucho más críticas, Argentina puede surgir un Milei frente a una estructura política desgastada por niveles aún mucho mayores, profundos de corrupción, puede surgir. Acá yo creo que no están dadas las condiciones, ojalá que nunca estén dadas las condiciones para que surja un Milei que en las noches tuitee. Ya, perfecto. Jorge Burgos, como siempre, un gusto. ¿Tú de vacaciones? ¿Se va de vacaciones? ¿Qué le esperas? No, estoy todavía en la última etapa de las vacaciones. He hecho todo este comentario muy despacito frente al horror que me reten por hablar fuerte, pero parece que salí invicto. Excelente. Salvo que después de que corte la llamada, lo llamen y le pasen la cuenta ya. Vamos a ver. Estamos que estén bien. Gracias, Jorge. Jorge Burgos esta mañana con nosotros, aquí en Ahora es Cuando, 8:35 minutos.